Queridos hermanos, lección número 10 de este segundo trimestre del año 2024. Después de estar estudiando por varias semanas en el contexto de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, la semana pasada el contexto del santuario y su purificación y lo que esto representa para nosotros, esta semana nos adentramos en un tema que es realmente fascinante por todas las implicaciones que ello lleva y especialmente para nosotros en este tiempo final al ser el blanco de los ataques de Satanás, el espiritismo desenmascarado. Y una vez más vuelvo a recordar, querido hermano, que nos ves aquí, que este no es un comentario de la lección. Este es un resumen y un bosquejo de la lección misma para que tengas el con- contexto completo de toda la lección y a partir de ello en tu clase puedas abrir el espacio para hacer los comentarios, las anotaciones al margen y también la interacción con la clase para que el tema quede completamente claro. Eh, Solamente como introducción diré que todo esto del espiritismo comenzó en el Edén, en aquel árbol, con aquel fruto, con aquella serpiente como intermedio, y Satanás desde allí mismo, identificándose y mostrando el mecanismo que habría de serle útil en su trabajo de engañar y de seducir al pueblo de Dios especialmente. Así de que nuestro estudio lo hemos dividido también, como las otras ocasiones, en tres partes. La primera, la muerte ayer y hoy. Este tema de la muerte es sumamente importante y hay que señalar aquí, antes de nada, que tú y yo, maestro, alumno de las clases, necesitamos ser hombres y mujeres versados en este tema bíblico a fin de estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. El autor de la lección señala varias cosas importantes. Señala, por ejemplo, que el Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma, tampoco que después de la muerte los fieles van al cielo por la eternidad, ni que los infieles cuando mueren arden en el infierno eternamente. Eso no lo enseña el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en muchos pasajes, señalan que la muerte es como un sueño, como en Salmo 13:3, 90:15 o en Job 14:12. No entender esta verdad, hermanos, no entender esta verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños sutiles y a veces no tan sutiles de Satanás. Daniel 12:2 y Job 14:25 y 26 nos enseñan además que la muerte es el descansar del sueño hasta el día de la resurrección. Señala particularmente ese aspecto para entender que los muertos ahí están muertos hasta el día de la resurrección. Los autores bíblicos, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, coinciden
en que no hay existencia consciente de un alma inmortal que abandone el cuerpo inmediatamente de la muerte. No hay tal concepción ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La resurrección, hermanos, al momento de la segunda venida de Cristo, es esa dimensión adicional que el Nuevo Testamento le da al Antiguo Testamento, que ya había sido, como vimos en los pasajes específicamente de Daniel y de Job, que habían sido específicamente insinuadas. La resurrección de Cristo Jesús, el día en que los muertos se levantarán de sus tumbas. Ahora, Primera de Corintios 15 y Primera de Pedro 1:4 son vitales. Estos dos pasajes, hermanos, son vitales para entender el argumento de la resurrección. ¿Por qué? Porque si los fieles cuando mueren ya están en el cielo, entonces dice el apóstol Pablo, entonces, ¿para qué una resurrección? Si ya están en el cielo, entonces vana sería nuestra fe, teniendo concretando el tema de la muerte y la resurrección y el estado de los muertos en ese espacio intermedio entre estos dos, entre estos dos eventos. Muy importante, hermanos. Por eso la resurrección para ti, para mí, es fundamental. El punto número 2 de la lección sería la seducción sutil de este espiritismo. Ahora, en esta parte, Mateo 24, Segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis 13 y 16 señalan que el diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las multitudes justo antes de la venida de Jesús. Señales, prodigios. Hoy lo pueden llamar magia, ilusionismo, todo lo que hacen esos famosos magos. Llámale como quieras, pero Satanás obrará a través de todas esas cosas para querer engañar a las multitudes respecto a la muerte y a la comunicación con los muertos. El poder de estas señales, señala el autor de la lección, reside en el poder de las manifestaciones sobrenaturales que apelará al lado afectivo de las personas. Es decir, no serán solamente señales para que te admires y te hagan brillar los ojos con esas cosas, sino que tendrán una relación íntima con tus sentimientos. Es decir, esas apariciones de los seres queridos, los que los vieron, de los que te hablan, de los que te buscan y los que supuestamente te cuidan. Esa será la parte seductora más poderosa que Satanás utilizará en este punto. En ello, nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Por eso hay que tener los sentidos alertas, despiertos, bien equilibrados, de tal manera que estas sutilezas no nos hagan caer en el engaño que de veras estamos hablando con nuestros seres queridos. Mira lo que dice Elena White en Conflicto de los Siglos 618. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en la palabra, será incorporado en las filas de los engañados. Todos, menos los que estén protegidos por el estudio de la palabra. Así de que no te confíes en que ya lo sabes.
No confíes en que ya te aprendiste unos dos versículos, hermano. Sigue buscando, sigue indagando, sigue descubriendo nuevas cosas que seguramente el Señor y el Espíritu Santo te ayudarán para entenderlo mejor. Nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo y el objetivo de Satanás es justamente eso, destruir esa esperanza. Y mire lo que dice también Elena White. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder de obrar milagros de los demonios. Conflicto de los siglos 681. Estamos advertidos de lo que viene. Dios nos ayude a tener la plena conciencia de que esto no nos tome desapercibidos y tú y yo seamos presas de los engaños de Satanás en este aspecto. Pretensiones mortales del espiritismo. La fábula de la inmortalidad del alma es una idea pagana, una teoría que Roma tomó y la adoptó del paganismo. Y hoy el mundo sigue ciego ante esta posición de Roma. La adoración a los santos, hermanos, no es otra cosa más que espiritismo, porque todos ellos han muerto. Ah, pero la iglesia ha hecho creer a la gente que esos muertos los oyen. Y no solamente los oyen, sino que también les contestan, sino que también se manifiestan y que también obran para ellos buenas cosas. Espiritismo puro 100% en todo el sentido de la palabra, en medio de todo el ambiente religioso que cubre esta mentira seductora y mortal. Por eso el Señor prohibió, hermanos, que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. Deuteronomio 18:11, una clara advertencia, hermanos, que no podemos pasar de por medio. Y la lección nos anima para que veamos hoy cuáles son algunas de esas cosas que probablemente están por allí y que algunas las soportamos sabiendo lo que son, o algunos las hacemos menos, como tal vez la televisión, como tal vez ciertas series que tienen cierta inclinación de esa naturaleza, ciertos libros, películas, etcétera, etcétera. La brujería es demoníaca. Y en alguno de los videos que voy a subir de esta semana contaré algunas de las experiencias y de algunas de esas sutilezas que Satanás ha utilizado para mantener engañada a la gente. Así que está pendiente para escuchar algunas de estas que seguramente no te asustarán, pero te harán ver la realidad de lo que tal vez ignoras, pero que realmente está sucediendo en el entorno de nosotros. Hoy esta acción de Satanás ha aumentado a través de los medios de comunicación y ha sido adoptada por millones de gentes que difícilmente dejarán esas prácticas. Eh, Rechazar la palabra de Dios, hermanos. La gente al hacerlo, al rechazar la palabra de Dios, la evidencia bíblica, está rechazando y se está poniendo cada vez más de cerca y más de pleno ante Satanás. Algunos a lo mejor la rechazan por miedo, como veremos en algunas de esas experiencias, o algunos tal vez la rechazan por conveniencia también. Dios nos ayude para cuidarnos de caer en tentaciones de esta naturaleza. Y termino diciendo lo que dice la sierva de Dios.
todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. ¿Qué nos queda a ti y a mí? Fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, aprender de esos pasajes, recordarlos, memorizarlos, de tal manera que queden plenamente grabadas en tu alma esas verdades. Y por último, tal vez yo dijera, cuida tus avenidas del alma. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? Tal vez sean dos de las avenidas más poderosas que Satanás utiliza para engañar a la gente. Que Dios te bendiga, maestro. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y seguimos estudiando la próxima semana la lección de la escuela sabática. Que tengas un feliz estudio con tu clase.